Después de 1000 años, ellos han regresado por su venganza. El hijo del rey espiritual que falló en su lucha contra los Shinigamis más de un milenio antes de que empezara la historia de Ichigo Kurosaki ha regresado. El rey de los Quincy, Yhwach, va a ponerle fin a una guerra eterna entre dos razas. Pero antes de que eso pase, vamos a entrar en contexto y descubrir quién chota son los Quincy. En algún punto de la historia, en algún momento, nace un niño en una aldea que no podía ver, ni hablar, ni moverse. Ese niño era solo una sombra negra, pero a pesar de todo eso, el niño fue bendecido con el poder de curar cualquier enfermedad, pero con la condición de que la persona que fuese curada al morir pasaría su poder y su alma a ese bebé. Los años fueron pasando y ese pequeño se convirtió en un hombre que desarrolló poderes espirituales, el primero de su especie, el fundador de los Quincy, Yhwach. Con el tiempo, Yhwach consiguió camaradas, dándoles a cada uno habilidades únicas y formando su propia armada, los Stenritter. Durante aquella época, Yhwach conoció y se enfrentó a un Shinigami llamado Genryusai Yamamoto por el control del mundo espiritual. Entonces, con ayuda del ejército que fue reclutando a través del tiempo, hace 1000 años se enfrentaría en una guerra sin cuartel a lo que era conocido como el Gotei 13, un grupo de Shinigamis liderados por ese mismo Yamamoto. La batalla terminaría con la victoria de los Shinigami y la casi extinción de los Quincy. Después de la derrota, los Quincy se dividieron en dos grupos: aquellos que se ocultaron con su rey en las sombras esperando el momento para poder regresar a continuar la guerra, y aquellos que huyeron del campo de batalla y se resguardaron en el mundo humano. Con Yhwach desaparecido, los años fueron pasando y los Quincy fueron reconstruyéndose poco a poco en el mundo humano. Similar a los Shinigami, los Quincy poseen una serie de habilidades que les permiten destruir Hollows. El poder de los Quincy se basa en la habilidad de absorber y manipular la energía llamada Reishi, además de ser capaces de transformar estas partículas espirituales en armas, como ya lo es su simbólico arco y flecha. Ellos son capaces de absorber el Reishi a su alrededor para incrementar su poder, como podemos observar en la pelea de Uryu contra Mayuri. Esta habilidad de absorber y manipular el Reishi es bastante útil, ya que les permite usar técnicas tanto ofensivas como defensivas. Una de las habilidades es la percepción tan increíblemente afinada de Reishi que tienen, y esto se demuestra cuando Uryu está luchando contra la ex espada Shirushi. Él explica que los Quincy son capaces de percibir las vibraciones de las partículas espirituales que pueden tener un enemigo, y en consecuencia pueden crear un arma con más vibraciones para ellos salir ganando. Los Shinigamis son los encargados de mantener el balance entre la cantidad de almas en el mundo humano y la cantidad de almas en la sociedad de almas, porque si este balance es interrumpido, podría llevar a la destrucción de ambos reinos. Es por eso que uno de los deberes más importantes de los Shinigamis es mantener este balance, contando cada alma que va a la sociedad de almas y cada alma que reencarna en el mundo humano. Este control del balance también incluye las almas de las personas que se volvieron Hollows. Su purificación y posterior retorno al reino espiritual es de suma importancia, pero si hablamos de los Quincy, ellos al momento de vencer a un Hollow lo destruyen en su totalidad. Eso incluye el alma humana que este monstruo fue originalmente, sin tener la posibilidad de regresar a la sociedad de almas para mantener el equilibrio que los Shinigamis vigilan. Si esto ocurre de manera seguida, el frágil equilibrio que hay entre el reino espiritual y el reino humano se perdería, causando que la vida y la muerte se mezclen. En otras palabras, y para que se entienda más fácil, si el equilibrio que hay entre los humanos y los espíritus se pierde, se pudre todo. Luego de que los Quincy fueran descubiertos por los Shinigamis en el mundo humano, la sociedad de almas trató de llegar a un acuerdo en el que ellos serían los encargados de manejar a los Hollows en su totalidad, pero los Quincy se negaron a esto. Con el número de Quincy en aumento y la cantidad de Hollows siendo destruido a diestra y siniestra, el balance que tanto cuidaban los Shinigamis se fue perdiendo hasta el punto en que casi colapsa todo, y ahí es donde los Shinigamis decidieron que ellos iban a mantener el balance, por las buenas o por las malas. Y es así como en una reunión entre toda la sociedad de almas
se decide erradicar a todos los Quincy posibles, dándole inicio a la guerra 200 años antes del canon. Entonces, resumiendo, los Quincy existen y tienen una guerra hace 1000 años que casi los extingue, para que 800 años después tengan otra guerra contra los mismos Shinigamis que ya les rompieron el culo una vez y casi los terminan extinguiendo de nuevo. Una mala leche, amigo. Kubo nunca los quiso. Seguimos avanzando en el tiempo y ahora nos ubicamos 20 años antes de la historia principal, en el que conocemos la historia de Masaki Kurosaki y cómo luego de la segunda gran guerra entre los Shinigamis y los Quincy, estos se enfocaron en mantener la pureza en su sangre. Por esto es que los supervivientes se separan en diferentes familias y aquí es donde vemos que Masaki es adoptada por la familia Ishida, obviamente con la condición de que ella, al ser la única sobreviviente de la familia Kurosaki, tendrá un matrimonio arreglado con Ryuken, todo con el motivo de poder mantener una descendencia de sangre pura en los Quincy de la familia. Esto, para bien o para mal, no ocurre, ya que Masaki es mordida por un Hollow. Esto causa que por primera vez en muchos años un Quincy y un Shinigami trabajen juntos para salvarla. Masaki es salvada por ambos y Ryuken, aceptando que Ishin parece caerle mejor a ella, decide cortar el matrimonio arreglado. El tiempo sigue su curso y ocurre el incidente que causa la muerte de la madre de Ichigo y Uryu. Varios meses después de esto, Souken Ishida, el abuelo de Uryu, lo toma como un discípulo, enseñándole su raza, el deber y los propósitos de los Quincy. Pero al niño nunca se le enseñó nada sobre la disputa que llevaron los Quincy y los Shinigamis hace casi un milenio. Para Souken Ishida, no importa quién estaba en lo correcto y quién no. Para él, lo importante es que algo como la guerra no volviese a ocurrir nunca más. Él luchó a su manera para que tanto los Quincy como los Shinigami viviesen en paz. De cualquier manera, sus esfuerzos fueron un fracaso. Su propuesta era que al momento de que apareciese un Hollow, los primeros en actuar serían los Quincy, ya que ellos están en el mundo de los vivos y se enfocarían en retener a los Hollows hasta que llegara un Shinigami, para que después lo purificara y lo pudiese enviar a la sociedad de almas. Pero aún así, aunque su propuesta parecía buena, fue rechazada y según los Shinigami, nadie más debería intervenir en este trabajo, y es por esto que él termina perdiendo la vida. Souken Ishida se enfrenta él solo a 5 poderosos Hollows, pero no los pudo derrotar y no fue sino una hora después de su muerte que los Shinigamis se dignaron a aparecer. Esto hace que Uryu sienta odio y repudio hacia la raza que literalmente casi los extingue. Sin más, los años van pasando e Ichigo Kurosaki se convierte en Shinigami sustituto, encontrándose un día con Uryu, descubriendo la existencia de los Quincy. Rukia y Urahara le tiran toda la data necesaria a Ichigo para que más o menos entienda quiénes son los Quincy, qué pasó con ellos y por qué a los Shinigamis le hicieron lo que hicieron. Pasan más o menos 2 años entre muchas aventuras y peleas desde que Ichigo consiguió sus poderes de Shinigami sustituto. Un día de la sombra más recóndita del mundo espiritual, un ejército de Quincy emerge y le declara la guerra a la sociedad de almas, comenzando el último arco de la historia de Bleach, la Thousand Year Blood War. Y así, liderados por Yhwach, los Quincy, que esperaron pacientemente su oportunidad para atacar sin control alguno, comienza, pero eso sí, con solo un objetivo claro: destruir el Seireitei. El regreso de los Quincy se basa en una historia de su mismo folclore, conocida como el Canto del Emperador, que promete el regreso del Rey Sellado y dice lo siguiente: el Rey Quincy confinado recuperará el pulso después de 900 años, la mente después de 90 años, la fuerza después de 9 años. La leyenda del Emperador Quincy termina siendo cierta, luego de que todos los Quincy impuros fueran asesinados 9 años antes de la historia de Bleach, cuando Yhwach activó su habilidad Ashwallen, que causó la muerte de la madre de Ichigo, Masaki Kurosaki, y de la madre de Uryu. Aunque ese canto no era todo, la última parte del Canto del Emperador menciona que el Rey Sellado, luego de recuperar sus poderes, recuperará el mundo en 9 días. En el mismo arco de la Guerra de los 1000 años, Ishin le comenta a Ichigo que él no sabe exactamente en qué punto de la historia
historia aparecieron los Quincy, pero de lo que está seguro es que su raza empezó con Yhwach, y eso significa que cada Quincy, sea de sangre pura o mixta, tiene la sangre del bigotón corriendo por sus venas, ya que Yhwach es el hijo del rey Alma, quien es el creador de los Shinigami, los Quincy y los Fullbringer. Este dato es obtenido gracias a las novelas post-manga I Can Feel Your Own World, y es por esta razón que la mano izquierda del rey Alma, Pernida, y el corazón del mismo Gerard se refieren a ellos mismos como Quincy. Más temprano en el video hablé sobre cómo la forma en la que los Quincy eliminaban a los Hollows y alteraban el balance que podría causar el colapso de la realidad. Bueno, Yhwach clama que desde el principio la realidad siempre ha sido una sola y no debería haber distinción entre la vida y la muerte. El rey Quincy cree que cuando el mundo colapse, se removerá el concepto de la muerte en la realidad misma, eliminando por consecuencia el miedo a la muerte, el cual es el objetivo de Yhwach, entre muchas comillas. Un mundo único y unido, sin miedo a morir. Yhwach también aprendió que hay otra forma para hacer el colapso de la realidad, y es matar al rey espíritu. Él, al ser el catalizador que mantiene el equilibrio entre los tres reinos, si llega a desaparecer, todo se iría al carajo. Así que es por esto que la Thousand Year Blood War se enfoca en que el emperador Quincy regrese de su letargo e invada la sociedad de almas con el objetivo de asesinar y absorber el poder del rey espiritual y después mandar toda la mierda. Y bueno, muchachos, eso sería todo. En este video les mostré la mayor parte de la información que pude conseguir de fuentes reales sobre quiénes eran los Quincy, su historia, de dónde más o menos se origina y el objetivo de su rey, que supuestamente es Quique Bueno, pero todos sabemos que eso no es verdad. Espero haberte ayudado. Si tenías alguna duda sobre esta raza de nombre alemán, yo soy Alejo, nos vemos en la próxima que te dice sayonara.